Doctor, se me escucha. Gracias. Bueno, ya vamos a terminar esta clase y hablar de una más para tener las 3 clases avanzadas antes de encontrarnos. La última clase que nos habíamos visto ya habíamos avanzado sobre lo que debemos interpretar en una gasometría. Y estamos viendo la gasometría desde el punto de vista de la oxigenación. Hemos dicho que la gasometría nos ayuda a interpretar la oxigenación sistémica desde el momento en el que ingresa al organismo hasta en la forma en la cual se transporta, se libera y también la forma en la cual se utiliza en la periferia. Y también dijimos que todo lo que representa la forma en la cual el oxígeno cumple una función en nuestro organismo, lo vamos a ver dentro de 2 temas muy importantes que nos ayudan para la gasometría con estas patologías, que es el shock y la insuficiencia respiratoria. Dentro de lo que valoramos en la gasometría, no se olviden siempre empezar evaluando lo que es la captación de oxígeno, que es parte fundamental para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Ya la última clase hemos visto qué valores son normales, cuáles son los que se alteran, para qué me sirve cada uno de estos. Teníamos la presión arterial de oxígeno, de dióxido de carbono, que diagnostica la insuficiencia respiratoria. Y también teníamos otras variables que debemos reconocer, como la fracción inspirada de oxígeno. Ya saben por qué es importante calcular la fracción que estamos utilizando. Y también teníamos otras variables, como por ejemplo la diferencia alveolo arterial de oxígeno, que lo que nos ayudaba es a diagnosticar la causa posible de la insuficiencia respiratoria. Y por último teníamos a lo que es la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, también conocida como PAFI, que es la que nos da la gravedad de la insuficiencia respiratoria. Y habíamos hecho, también habíamos hablado de los otros 3 componentes de la oxigenación. Dentro de ellos teníamos a los que evalúan el transporte de oxígeno, principalmente estaba resumido en lo que es el contenido arterial de oxígeno. Recuerden los valores normales para el varón, para la mujer. Y habíamos dicho que cuando en algún momento el contenido arterial de oxígeno está alterado, es porque alguno de los componentes en la ecuación del contenido arterial de oxígeno están alterados. ¿Cuáles serán esos componentes que determinan cuánto de oxígeno tenemos en sangre arterial? Primero tenemos la hemoglobina por un lado y la saturación arterial de oxígeno. Son los 2 componentes del contenido arterial de oxígeno, además de lo que es el gasto cardíaco. Entonces, debemos, una vez que veamos que este valor está alterado, ver hemoglobina. Si está disminuido, tomar una conducta y ver saturación, que si está disminuido también me ayudará a identificar qué paciente necesita un porcentaje de oxígeno mayor para mejorar la saturación que tiene. Por otra parte, hemos visto también a lo que es las fracciones de hemoglobina, que les dije que no eran tan importantes, pero deberíamos reconocerlas, y tal vez la carboxihemoglobina, que tiene un valor hasta del 1%, tal vez la podamos ver en algún momento, principalmente en los intoxicados con monóxido de carbono, que van a tener un porcentaje mayor de esta fracción de la hemoglobina, que en la mayoría de los gasómetros ya no lo imprimen, a menos de que ustedes soliciten específicamente qué es lo que quieren pedir. La mayoría de los gasómetros no nos va a dar estas fracciones. Luego habíamos quedado aquí la última clase y les decía que también ya hemos valorado la captación de oxígeno con la gasometría. Ahora nos toca, hemos visto el transporte de oxígeno, y ahora debemos valorar cómo se libera el oxígeno en los tejidos. Y para eso valoramos el P50, que es este valor que está por debajo del contenido arterial de oxígeno. El P50 tiene un valor aproximado entre 24 y 28 milímetros de mercurio, y la forma en la cual se interpreta es de 2 formas: si el valor está por encima del 28 o si el valor está por debajo del valor más bajo, 24. ¿Qué es lo que representa
es lo que en fisiología ustedes han visto como la curva de disociación de la hemoglobina oxigenada. Sabemos que este valor de 24 a 28 se va a ir hacia la derecha cuando supera el 28 milímetros de mercurio. Y mientras mayor sea su valor, 29, 30, 31, etc., representará una mayor facilidad con la cual la hemoglobina libera el oxígeno hacia los tejidos. ¿Qué situaciones pueden facilitar la liberación de oxígeno a los tejidos? La acidez como un mecanismo de defensa, aportar más oxígeno para evitar la formación de radicales libres, la formación de iones de hidrógeno. El aumento del dióxido de carbono, la hipercapnia, también produce acidez. El aumento de la temperatura, la fiebre, va a aumentar la disociación de la hemoglobina, facilita la liberación de la hemoglobina, que serían las situaciones que más comúnmente facilitan la liberación. Estas cosas se presentan en pacientes generalmente graves, por lo cual el hecho de que veamos en la gasometría un valor por encima del 28 es lo que generalmente encontramos en pacientes críticos. Sabemos, como en este caso, que se está disociando de manera efectiva el oxígeno de la hemoglobina, porque seguramente hay algún cambio. Miren, aquí debe haber hipercapnia, debe haber acidosis, o el paciente debe estar febril, pero el organismo está facilitando la liberación de oxígeno a los tejidos. ¿En qué circunstancias yo debo tener cuidado? Es en el valor que esté por debajo de 24. ¿Por qué? Porque representa que la hemoglobina no está disociándose fácilmente. Y significa que el oxígeno está adherido a la hemoglobina y no puede ingresar a los tejidos de una forma normal. ¿Qué situaciones van a ser? Todo lo contrario. La alcalosis, la hipocapnia, la hipotermia, que van a ser situaciones que yo debo evitar y que yo diagnosticaré con la gasometría para ver si es que las puedo corregir con la finalidad de mejorar la liberación de oxígeno a los tejidos. Entonces, cuando vean a un paciente grave, van a ver, por ejemplo, en emergencias, que lo primero que hacen a un traumatizado es, aparte de hacer el A, B, C, D, el trauma, es en una de esas valoraciones, es darle un ambiente atemperado. Los micrófonos, por favor, con la finalidad de evitar la hipotermia. Y la hipotermia no solamente produce una deficiente liberación de oxígeno a los tejidos, que seguramente es necesario en este paciente que está afrontando un trauma, sino que también interfiere en otros sistemas, como por ejemplo el de la coagulación. Entonces, cuando yo vea un P50 por encima de 28, lo que significa es que la hemoglobina está liberando fácilmente el oxígeno y es lo que se debe o lo que se trata de mantener, y es el mecanismo de defensa de nuestro organismo ante situaciones de gravedad. Cuando esté por debajo, serán situaciones que yo deberé corregir, porque seguramente el paciente está alcalótico o está hipotérmico y es algo que yo debo corregir para facilitar la liberación de oxígeno a los tejidos, que es lo que queremos, ¿no? Que en los tejidos tengan el adecuado aporte de oxígeno y de nutrientes ante cualquier situación patológica. Por favor, sus micrófonos puedan apagar. Y por último, la oxigenación tisular. Habíamos dicho que todo en la gasometría vemos todo lo que es oxigenación, desde cómo ingresa, cómo se capta el oxígeno. Habíamos visto también lo que es el transporte. José Ignacio, por favor, tu micrófono. José Ignacio Alarcón. Bueno, les decía, tenemos el transporte de oxígeno y también teníamos lo que es cómo se libera el oxígeno y al final tenemos cómo se utiliza el oxígeno. Específicamente en situaciones de shock, vamos a ver que los diferentes tipos de shock, las situaciones en las cuales hay hipoperfusión tisular, no llega un adecuado flujo de sangre, oxígeno a las células por diferentes causas que van a ver en teoría.
vamos a ver de que el metabolismo se convierte de ser un metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio. Y cuando está formándose un metabolismo anaerobio para la producción de energía, lo que se va a producir es la formación de lactato. Entonces, cuando valoramos la cantidad de lactato que tenemos en... así se podría decir. Cuando valoramos la cantidad de lactato en una gasometría, lo que estamos haciendo es valorar cómo se está produciendo la oxigenación en los tejidos. Entonces, el lactato también nos viene en este gasómetro, algunos no lo tienen, pero en este gasómetro, y si es que ustedes lo solicitan, lo van a encontrar. Miren, aquí, por ejemplo, está 13. El valor normal es del lactato. Este no es 14 por si acaso. Está más bajo. Esos valores están mal. Es hasta 2 milimoles litro. Y por encima de 4 ya se considera un aumento del lactato, un acúmulo de lactato que favorece la acidosis metabólica. Entonces, ya cuando el lactato esté superando los 2 milimoles en la gasometría hasta 4 milimoles, significa que hay una hiperlactatemia, hay un aumento del lactato y que seguramente o puede ser causado por un deficiente uso de oxígeno en los tejidos, por alguna circunstancia, principalmente el shock. Y cuando esté por encima de 4, generalmente ya está asociado, además de la hiperlactatemia, a la acidosis metabólica. El lactato es un valor que nos ayuda como un valor pronóstico. Y van a ver que el lactato es un valor de inicio que determina gravedad, porque si ustedes ven un lactato de inicio que está en 8, 10, significa que el paciente está grave, está en metabolismo anaerobio, no está recibiendo oxígeno de manera adecuada y que por tanto está produciendo una deficiente cantidad de energía. Entonces, es un valor pronóstico y un lactato alto me dice una mayor mortalidad. Además, también tiene un valor dinámico, que es evaluar los cambios del lactato dependiendo a las conductas que yo vaya realizando. Porque cuando vean shock, vamos a ver que lo primero que uno hace es reanimar al paciente, darle líquidos, empezar con una serie de medicación para mejorar la presión, vasoactivos, inotrópicos, si es séptico, iniciar antibióticos. Entonces, una vez que yo tomo las conductas, el siguiente paso es volver a valorar el lactato y evaluar cómo está yendo esa curva del lactato, que también me va a servir como un valor pronóstico dinámico. Si está en 8 y a las 4 horas vuelvo a tomarle una gasometría y veo un lactato de 4, entonces estaré haciendo algo que esté garantizando o esté mejorando el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, el lactato también es un valor pronóstico. Y estos tres que hemos visto al final, todo lo que es transporte de oxígeno, cómo se libera el oxígeno y cómo se utiliza el oxígeno, son muy importantes cuando estamos hablando de un paciente que esté en shock. Porque cuando decimos que el paciente está choqueado, hay hipoperfusión tisular, lo que yo debo es garantizar primero que haya buen transporte de oxígeno. ¿Y cómo veo eso en mi gasometría? Viendo el contenido arterial de oxígeno, viendo la hemoglobina, viendo que esté bien saturado, que tenga hemoglobina en un valor normal, que le dé un aporte de oxígeno si es necesario, que mejore el gasto cardíaco si es necesario. También tengo que ver cómo se libera el oxígeno. Veré si el P50 está prolongado, si no, está más del valor normal. Si está menos, tendré que corregir. Por ahí está hipotérmico o está alcalótico. Deberé corregir eso para mejorar la liberación de oxígeno a los tejidos. Y también deberé valorar el lactato, que representa cómo está utilizando esas células del oxígeno de nuestro organismo. El lactato me va a dar un valor de gravedad tanto al inicio como también en los demás valores. Bueno, de este tema, que creo que ya les he mandado a todos los grupos, hay unas diapositivas que dicen taller de gasometría. Cuando nos encontremos, el taller de gasometría tiene dos finalidades. Primero es que ustedes impriman, copien estos casos clínicos, que si no me equivoco son 5.
Ya les da ahí el contexto de la situación en la cual tiene el paciente y luego vean la gasometría y como verán al lado, realicen la interpretación de la misma forma en la cual hemos estado hablando, captación de oxígeno, transporte de oxígeno, liberación de oxígeno, si es que está alterado, cómo está alterado, y que también sepan interpretar los cambios que hemos hablado. Son 5 casos clínicos. La segunda, una vez que hagamos esta valoración de los casos clínicos, el segundo aspecto es gasometrías al azar. Entonces, van a haber gasometrías que les voy a ir pasando y en este caso ustedes tienen el caso clínico, pueden revisarlo con anticipación y la segunda parte son gasometrías al azar para que ustedes hagan la interpretación. ¿Cómo vamos a hacer la interpretación? Miren, por ejemplo, esta gasometría. No sé si alguien quisiera participar para que hagamos un ejemplo de cómo va a ser. ¿Algún voluntario? ¿Algún valiente? ¿Alguien que quiera conmigo hacer esto? A ver, voy a dejar abierto. ¿Recuerdan qué valores son? Hemos dicho que son importantes siempre anotar con la gasometría. Cuando yo tomo la muestra de la gasometría, yo mando mi muestra, ¿qué es lo que debo siempre anotar? La temperatura, doctor. Ya, la temperatura ahí. Y la fracción inspirada de Ah, muy oxígeno. bien. Aquí está con 37, Pedro, y luego ves que la fracción inspirada está en 100. 100. ¿Está en aire ambiente, Pedro? ¿Cuánto es el Ah, vacío del aire ambiente? 21%, doctor. 21. Cualquier dispositivo, que es el siguiente tema que vamos a ver, nos va a dar solo hasta un 60% de oxígeno. Más de 60 son pacientes ventilados. Entonces significa que este paciente está en un ventilador. Está ventilado y debe estar en una unidad de cuidados intensivos y tiene 100% de oxígeno. O sea, todo el gas que está inspirando es oxígeno. ¿Mm? Luego, para lo primero que valoramos, ¿qué es lo que valoramos primero? Captación, transporte, liberación o consumo de oxígeno. A ver, Captación, doctor. la captación. Entonces, ¿cuáles valores vamos a empezar valorando? Presión arterial de oxígeno relacionada a la FiO2. Ya, estos valores o estos valores. Mira, aquí están estos, aquí también están estos. Casi no Los varía. corregidos por No, temperatura. entonces veo una presión arterial de oxígeno de... 82. Ah, está bien, ¿no, Pedro? Sí, sí, por ¿Está bien? encima. ¿Para nuestra altitud está bien, Pedro? Ah, súper. Ah, Por está encima de perfecto. 60. Muy bien, por encima de 60. ¿Cuánto es insuficiencia respiratoria? Por debajo de 40. Muy bien. ¿Y qué hemos dicho que hay que hacer? ¿Qué relación hay que hacer? Con la FiO2. Ahora, a ver, hagan la relación. 82 de presión arterial de oxígeno, confío 100. Según esa relación, ¿cómo les parece esta respuesta? Positiva, doctor. ¿Cuánto debería subir alguien que quiera participar? ¿Cuánto sube la presión arterial de oxígeno por aumento de la FIO? 10%. 10 por 10, ¿no ve? Entonces, si yo le doy 30, espero que su valor esté en de 60 a 70, es a nuestro nivel. Imagínate 70. Si le doy FIO 30, ya va a estar 80. Si le doy FIO 40, tendría que estar 90. Si le doy FIO 50, va a estar más de 100. Si le doy FIO 60, tendría que estar más. Y ahora, según eso, FIO 100, presión 80. 80. ¿Qué te parece esa respuesta? De 60 a 82 no ha sido mucho, ¿no? Debería estar más. Ah, debería estar 160. más, ¿no? Entonces, eso, según ahora la relación que has hecho, ¿este paciente puede estar en insuficiencia respiratoria? Sí. Sí, porque no está viendo la respuesta que debería haber. Ya saben que el valor que sabemos que normalmente es de 60 a 70, menos de 40 y superior, es con FIO 21. Lo primero siempre es valorar la FIO. Sí, puede ser. Presión arterial de dióxido de carbono, ¿cómo está? 44.
Está entre los parámetros Mm. 35-45. Sí, y en alguna clase les había dicho que nosotros estamos un poquito más entre 35 y 40, porque a nuestra altitud aumenta nuestra frecuencia respiratoria. 45 ya está ya al límite, ¿no? Está al Sí, límite. por Entonces, poquito. está ahí. Sería una insuficiencia respiratoria. Y si ustedes ven la clasificación, hay tipo 1 y tipo 2, y en algún momento alguien me puede decir, es una tipo 1 o posiblemente ya esté entrando a una insuficiencia respiratoria tipo 2, que tiene la característica de aumentar las células. ¿Qué otras variables más tiene esta gasometría? En la captación de oxígeno, les había dicho valorar diferencia alveolo arterial de oxígeno. Aquí está, diferencia alveolo arterial de oxígeno, que es hasta 15. Y algo que tal vez no les he dicho es que cuando la FIO supera el 60%, la diferencia alveolo arterial de oxígeno ya no se interpreta. En este caso es 100, ya no lo voy a interpretar, no me va a servir para nada. El siguiente valor es presión arterial de, perdón, la PAFI, presión arterial de oxígeno sobre FIO2. ¿Y cuánto es el valor normal? Alguien sacó a nuestra altitud 21%, lo normal es 60%, sacaron ese porcentaje y creo que salía 320, 318, algo así. Y habíamos dicho que menos de 200 ya es distrés, ya es insuficiencia respiratoria, ya que podemos clasificar en grados: leve, menos de 200, menos de 150 moderada, menos de 100 severa. Y ahora miren aquí cuánto está: 82, menos de Grave, 100. doctor. Es una severa, grave, insuficiencia severa. Ahí está captación. Lo siguiente que tienen que valorar, perdón, es captación de oxígeno, no hematosis. Lo siguiente es transporte, y el transporte hemos dicho que nos vamos a ir a captación. Captación, miren aquí 13. ¿Alguien recuerda el valor normal de la captación de oxígeno? Desde del contenido arterial de oxígeno. De 18.8 a 22.13 nombres, ¿no? Ya, imagínate este es varón, ¿cómo sería su respuesta? Está por encima, doctor. ¿Me has dicho de cuánto? De 18.8 a Está 22.13. 13. Ah, el 13, sí, está bajo, doctor. Y que hemos dicho que si está bajo, ¿qué debo valorar? Los componentes que La hemoglobina. garantizan el contenido arterial. Me voy a la hemoglobina, 12. Bajito, pero en pacientes graves por encima de 10 recién se transfunde. 12, bueno, está bajo. El siguiente componente del contenido es la La saturación de oxígeno. saturación, 82. Ah, esto debo mejorar. Pero ya le estoy dando 100%, no voy a poder mejorar más. ¿No? No le puedo dar más oxígeno, 82. Y el tercer componente es el El gasto cardíaco. cardíaco, el cual puedo mejorar con inotrópicos. Ese es un tema de shock. Entonces ahí tal vez podría utilizar inotrópicos. Pero sé en esta gasometría que el paciente está con insuficiencia respiratoria severa, que su contenido arterial de oxígeno es malo, no es por la hemoglobina, es por la saturación, tal vez el gasto cardíaco también, pero está saturando muy bajo, 82 es bajo, pero ya no puedo darle más oxígeno porque está así o 100. Luego me voy a la liberación. ¿Cuánto era aquí liberación? P50. ¿Hasta cuánto era el P50? Hasta 28. ¿Cuánto está aquí? Está a la derecha. Ya hemos dicho que cuando es más de 28, ¿qué significa esto? Se libera más fácilmente el oxígeno. Que es lo esperable, ¿no? Nuestro organismo debe liberar oxígeno y está bien, esto es esperable. Esto es porque sí está liberando oxígeno. Y al final, ¿qué tengo que valorar luego él? En cómo se está utilizando el oxígeno en los tejidos. El, La oxigenación tisular, doctor. sí, ¿qué valoro? El lactato. El lactato. El lactato. A pesar de que en esta gasometría, el gasómetro que tiene les va a dar un valor normal hasta 1.4, y en este caso está en 1.7 y nos dice que está aumentando, el lactato va a ser un valor que se va a empezar a aumentar en situaciones realmente de hipoxia severa. ¿Ya? Entonces, muchas veces nuestros mecanismos de compensación van a mantener un lactato dentro de valores normales, y solo cuando la presión arterial de oxígeno esté menos de 25, o sea, es realmente bajo,
nuestro organismo empieza a funcionar sin oxígeno y a producir lactato, que es lo que vamos a ver ahora en el siguiente tema. Entonces, esa va a ser la forma en la cual ustedes deben interpretar sus gasometrías, ¿no? Captación de oxígeno, transporte, liberación, consumo, según el caso clínico. Y seguramente también van a ver algunas otras cosas. Miren aquí, sodio, potasio, cloro, calcio. Miren aquí, el señor debe ser diabético o es una glucosa de estrés, está 527. Y también se puede valorar equilibrio ácido-base, que no es nuestro tema, pero también, miren, por ejemplo, pH, valores corregir siempre, ¿no? pH, piel de carbono, bicarbonato, una acidosis. Y según su anión GAP, es una acidosis por lactato. Bueno, va a ser así la forma en la cual tienen que ustedes hacer la interpretación y vamos a ir repasando seguramente cuando nos encontremos y de manera personal. Entonces, ahora nos vamos al siguiente tema, que es un tema que también quisiera acabar para que acabemos todo con de gases, que es el tema de oxigenoterapia. Vamos a quedar esto en la mitad por lo menos. Al final estamos viendo de que si es insuficiencia respiratoria o si es shock, de alguna forma debo corregir y debo mejorar el aporte de oxígeno a estos pacientes. Entonces, ¿cómo voy a mejorar estas situaciones? Dándole oxígeno, que en estos últimos 2 años han debido ver que se ha vuelto algo cotidiano, ya casi gran parte de las familias han tenido que familiarizarse con los balones de oxígeno, con los dispositivos que se utilizan para dar oxígeno, pero ahora lo vamos a hacer de una parte más a nuestro nivel, más profesional, ¿no? Van a ver que se han cometido muchos errores durante la pandemia en cómo administrar el oxígeno. Entonces, siempre va a ser el manejo inicial de cualquier paciente con infección respiratoria es darle oxígeno. Y si aquí miren esta frase, si el carbono estructura la vida, el oxígeno le prende fuego, ¿no? O sea, el oxígeno es fundamental para nosotros. Pero ¿qué tan fundamental es? Miren que el oxígeno tiene un lado oscuro, ¿no? Lo que significa que si bien es muy importante para administrar oxígeno a nuestros tejidos que están con insuficiencia respiratoria o están en shock y no hay un buen aporte de oxígeno a los tejidos, también tenemos otra parte en donde el uso excesivo de oxígeno sin pruebas que realmente certifiquen que el paciente necesita oxígeno va a ser problemático. Administrar oxígeno es una situación, es un fármaco y debe requerir una indicación médica. ¿Por qué es tan importante saber sobre el oxígeno? Es que sí, ya todos han debido hablar de lo que es la lesión celular y cuando hemos visto lesión celular hemos hablado de los radicales libres de oxígeno. Esos metabolitos tóxicos del oxígeno que son capaces de producir lesiones a nivel celular, que pueden ser lesiones letales, subletales, etcétera, pero van a producir mayores complicaciones cuando su indicación no es la adecuada. Entonces el oxígeno tiene un lado oscuro, un lado que debemos conocer para poder prescribir oxígeno. ¿Qué pasa en nuestros tejidos? Miren, nuestros tejidos se mantienen con oxígeno para producir energía. Ya saben que tenemos un metabolismo aerobio, producimos de 34 a 36 moles de ATP gracias al oxígeno y la glucosa que se metabolizan en nuestras células por las mitocondrias. Pues tenemos un metabolismo aerobio, ¿ya? Pero es un metabolismo aerobio que se produce dentro de un entorno con escaso oxígeno. Entonces, sí, necesitamos oxígeno para vivir, pero no son cantidades grandes de oxígeno. Y si ven, podemos ver, miren, por ejemplo, se ha demostrado que la presión de oxígeno intracelular que garantiza el metabolismo aerobio solo es de 5 milímetros de mercurio. Y si recuerdan, hemos visto que en el aire ambiente hay 104, 105, ingresa a los alveolos, pasa a la parte capilar, en nuestra altura es de 60 a 70 milímetros de mercurio. Y miren que para que se produzca a nivel celular el metabolismo aerobio y la producción de energía,
desde 60, 70 a nuestra altitud, solo necesitamos 5 milímetros de mercurio. Y a nivel tisular, que a nivel intersticial, antes de entrar a la célula, llega a ser apenas de 15 milímetros de mercurio. Entonces, es un porcentaje, una cantidad de milímetros de mercurio que va disminuyendo desde el momento en que se produce la hematosis que llega a los tejidos y que no necesitamos grandes cantidades de oxígeno para poder vivir. Por tanto, si bien mantenemos un metabolismo aerobio, nuestro organismo es un organismo microaerófilo, es decir, que necesita un ambiente con oxígeno, pero un ambiente con cantidades pequeñas de oxígeno para que pueda producir energía, ¿no? Entonces no necesitamos grandes concentraciones de oxígeno. ¿Y por qué necesitamos tan poco oxígeno? Tal vez sea un mecanismo de defensa de nuestro organismo para que el ambiente de restricción de oxígeno en los tejidos, que tenemos 15 en el intestino, 5 en el intracelular, sea un salvaguarda contra los efectos dañinos de los metabolitos de oxígeno, que son radicales libres de oxígeno, que son sustancias que van a ser tóxicas para la célula. Entonces, tal vez, es que necesitemos poco oxígeno, es un mecanismo que trata de evitar la producción de estos radicales que pueden ser dañinos. Cuando utilizamos el oxígeno de una manera inadecuada, y si yo le doy un aporte de oxígeno exagerado o le pongo oxígeno sin que sea necesario, ¿qué voy a producir? Diferentes efectos en diferentes lugares. Primero, en la microcirculación. Este es el capilar, el trayecto arterial, la vena, la microcirculación, por encima está la macrocirculación hasta las arteriolas terminales. Miren que el oxígeno en la microcirculación, cuando no es necesario, produce vasoconstricción. Y esa vasoconstricción es una vasoconstricción intensa en las arteriolas de pequeño calibre y que incluso esta vasoconstricción puede acompañarse de una disminución de la densidad capilar. Entonces va a causar vasoconstricción y va a cerrar algunos capilares, todo con la finalidad de que no les llegue en exceso el aporte de oxígeno a estas células y estos tejidos, porque hemos visto que el exceso de oxígeno es dañino. Entonces, es también un mecanismo de defensa. Si yo doy oxígeno en cantidades que no están o no está bien indicado y prescrito el oxígeno, voy a producir vasoconstricción periférica, que se cierren los capilares e incluso voy a poder producir más daño, porque voy a restringir la llegada de oxígeno a los tejidos que están tratando de mantenerse dentro de valores que eviten la formación de radicales libres de oxígeno. Incluso nuestras mitocondrias tienen la capacidad de tolerar la hipoxemia. Les decía, el lactato empieza a aumentar por encima de 2 milimoles, en el gasómetro es 1.4, más de 1.4. Recién empieza a aumentar cuando la presión arterial de oxígeno en la célula, cuando la presión arterial de oxígeno, la arterial, está por debajo de los 22, 20 milímetros de mercurio. O sea, hay un rango de seguridad, incluso de 40, que ya es insuficiencia respiratoria, todavía nuestro organismo puede extraer el oxígeno y seguir funcionando con metabolismo aerobio hasta que realmente esté restringido totalmente y lleguemos a un 20, 25 de oxígeno, de presión arterial de oxígeno, y recién nuestro organismo empieza a producir lactato por el metabolismo anaerobio. Entonces, también nuestras células están equipadas con la capacidad de producir energía, incluso con un valor más bajo del que tenemos en cuenta para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Entonces, el metabolismo aerobio, en resumen, se lleva a cabo normalmente en ambientes restringidos de oxígeno. Y este es un mecanismo de defensa para evitar radicales libres de oxígeno. Si yo intento dar un aporte de oxígeno que no es adecuado, y le voy a producir más bien vasoconstricción arterial, le voy a producir que los capilares se cierren y sabemos que puede producir mayor cantidad de radicales de oxígeno y eso es dañino para esos tejidos. Un ejemplo, hasta hace unos 4 o 5 años, las guías para el manejo del infarto agudo de miocardio decían el dolor precordial tipo anquinoso, que sea un paciente con infarto. Antes decían, la medicación se resume en algo que se abrevia como MONA,
¿no? Morfina, oxígeno, nitritos y aspirina, ¿no? Morfina, oxígeno, nitritos y aspirina. Calmar el dolor, darle oxígeno, nitritos como vasodilatadores y además darle aspirina para la antiagregación. Y luego se ha demostrado que el oxígeno solo lo debo aportar cuando el paciente tenga una saturación menor al 90%, porque ahí sí sé que el paciente necesita oxígeno. Entonces, si ese paciente antes se les daba todo el oxígeno, apenas llegaba al hospital, le ponían una máscara, o sea, 5, 6 litros, le metían oxígeno, y miren que estamos viendo que produce radicales libres de oxígeno, produce vasoconstricción periférica, nos puede producir más daño. Solo debemos indicar el oxígeno cuando la saturación, este va a ser el momento, cuando voy a indicar, solo cuando la saturación con el oxímetro de pulso que yo tengo esté por debajo de 90 y en algunos casos incluso esté por debajo de 88, recién voy a indicarle el aporte de oxígeno a ese paciente, ¿no? El oxímetro de pulso. Y si no tienen una gasometría, la saturación arterial de oxígeno. Entonces el oxígeno es algo tóxico. Y lo mismo deben ver con algunos alimentos que están sellados, ¿no? Están sellados al vacío. ¿Por qué se sellan al vacío? Es para que evitemos que estén expuestos al oxígeno. Esto ocasiona su oxidación, degrada las moléculas orgánicas y eso es lo mismo que puede producir nuestros tejidos, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con las moléculas de oxígeno porque son fuente de lesión celular en los pacientes que estén delicados, que estén graves. Estos son los radicales libres de oxígeno que se producen, entonces, en el metabolismo del oxígeno, radical superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, que son sustancias oxidantes. Nuestro organismo va a tener sustancias antioxidantes, pero si yo doy un aporte de oxígeno inadecuado, lo mantengo con grandes cantidades de oxígeno, produce radicales libres de oxígeno, estos antioxidantes no van a ser suficientes y estos radicales libres de oxígeno van a empezar a producir lesión celular, que puede ser letal o puede ser subletal. Es una reacción en cadena. Estos radicales libres de oxígeno, una vez que se producen, se activan entre sí y producen una cadena que eventualmente produce mayor daño y mayor daño. Entonces, debemos evitar el estrés oxidativo. Para eso debemos saber cuál es el valor normal que yo debo utilizar para el oxígeno, con cuánto debo indicar y debo saber precisamente en qué situaciones debo indicar el aporte de oxígeno. No solamente es sistémico el problema, ¿no? Vasoconstricción capilar, que va a producir radicales libres de oxígeno, sino que también es pulmonar el problema. Porque si yo doy un aporte de oxígeno que esté por encima del 60% de FIO en 48 horas, va a producir mayor inflamación. Y si no es necesario este 60, ¿no? Por ahí van a ver en terapia intensiva, y vamos a terminar aquí, si se corta, van a ver en terapia intensiva, llega, le ponen 80%, pero no bajan, lo dejan 80. El paciente está saturando 90, 90, bien. Y estamos dando oxígeno en exceso por ahí. Eso va a producir inflamación, va a producir toxicidad pulmonar, mayor inflamación pulmonar por radicales libres de oxígeno y además atelectasias de absorción, que vamos a hablar mañana. Gracias a todos ustedes por participar. Yo creo que en una o dos clases más acabamos. Gracias a todos, que tengan buen día. Perdón, doctor, Hasta luego, doctor. una consulta tengo. Sí. Disculpe, respecto a los horarios de práctica, ¿se va a conservar todos los horarios, solo son de 10 a 11 o va a tener otros Sí. horarios? Perdón. Mañana